Entendamos algo, tenemos dos grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento súper grueso, Nuevo Testamento más delgadito. Antiguo Testamento narra ante todo la historia del pueblo de Israel. Nuevo Testamento ya narra la vida de Cristo y de la iglesia, de los que lo siguieron, de los que creyeron en él. Vamos por eso, por tanto, a iniciar nuestro recorrido desde Antiguo. Vamos a ir a hacer un recorrido cronológico del Antiguo Testamento y no solamente cronológico en cuanto a lo que la Escritura enseña, sino en cuanto a las situaciones que se estaban dando en el contexto, en el mundo en ese momento. Todos están viendo esta imagen, es un mapa de colores, arriba la franja verde, en el medio la franja azul morado, y en la parte de abajo la franja como amarilla, un amarillo quemado. La parte de arriba, la parte verde, narra más o menos la historia bíblica, o sea, la historia de los libros y conforme la cronología que ellos narran. No quiere decir que haya sido conforme la cronología en la que aparecieron, o la cronología que ellos narran. La parte del centro, como en morado, pues narra la historia bíblica, la historia que nos cuentan los textos bíblicos. Y la parte de abajo, esta parte amarilla, pues es básicamente, pues se le puede decir historia secular o la historia real de lo que estaba pasando en el momento, en el mundo. Pues en el mundo no, en ese lugar en el que se encuentran nuestros relatos bíblicos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a ir desde el siglo 22 antes de Cristo hasta llegar al siglo I después de Cristo. Iniciamos. Nosotros entendemos que iniciamos con el relato de la creación de Adán y Eva, después vino Noé, el arca, y bueno, de eso no hay mucha datación, después vino la Torre de Babel, etcétera, diferentes pueblos, etcétera, etcétera, y de eso no hay mucha, digamos, datación en cuanto a histórica se refiere. Históricamente, la narración podemos ubicarla desde Abraham. ¿Abraham quién? Abraham, el padre de las religiones monoteístas. ¿Están viendo aquí? Y pues digamos que esta imagen lo data, yo quiero que tengan es como el contexto más que los datos exactos, no se preocupen por tener datos, sino por tener los contextos grandes. Abraham, padre de las naciones. Abraham tuvo dos hijos, Ismael tuvo a su otro hijo Isaac, el primogénito, el primero Ismael, el segundo Isaac. Ismael parece ser que pues tuvo otras líneas que después se volverían muchos siglos después en el Islam. Isaac es donde viene el pueblo judío, que tuvo un hijo, Jacob, que después cambió su nombre a Israel. Y Jacob e Israel tuvo 12 hijos, acordémonos, y el menor era José, el consentido, el que todos querían, y José, pues todos querían era su padre, porque sus hermanos no lo querían mucho. Entonces José fue vendido a unos mercaderes que se lo llevaron a Egipto y le dijeron a su padre que había muerto. Y acordémonos que viene una gran sequía por esa región, entonces ese pueblo, esas tribus, tuvieron que emigrar a Egipto a pedir ayuda. Y en ese momento ya José era una persona importante. ¿Por qué? Pues porque adivinaba sueños, porque adivinó unos sueños a una persona en la cárcel, después a otra persona, y se hizo tan importante que se volvió prácticamente la mano derecha del faraón de Egipto. Entonces José, pues, faraón tuvo un sueño, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas, y dijo 7 años de abundancia, 7 años de sequía, hay que recoger, y etcétera, etcétera. Entonces los graneros de Egipto estaban llenos, y los pueblos aledaños, en esa gran crisis que hubo de alimentos, bueno, tuvieron que emigrar muchos a Egipto. Entre eso, pues la familia de José, donde había sido desterrado, es decir, ese clan, esa tribu. Eso nos lo narra
el libro de Génesis, en estos primeros capítulos, desde el 11 hasta el 40 y tantos, también el libro de las crónicas, el primer libro de las crónicas, eso no lo narra. ¿Qué estaba pasando en el mundo secular, por decirlo de cierta manera? Más o menos nos ubicamos entre el siglo XX, XIX antes de Cristo. La escritura, ¿cómo era? Pues era una escritura en piedra, habían algunos sistemas, era la época de los grandes faraones, era esa época gigantesca. Ahora, eso es de Abraham hasta la estadía en Egipto, un pueblo que se hizo en Egipto. Y recordemos que ese pueblo que se hizo en Egipto empezó a crecer y empezó a fortalecerse y empezó a tener bastante incidencia a nivel social, a nivel político. Y como eran tantos, pues entonces empezaron a ser pues bastantes influyentes en la sociedad egipcia. ¿Qué pasó? Murió Faraón y que conocía a José, el que lo estimaba, y llegó otro faraón, uno que no conocía a José, no lo estimaba, entonces pues tampoco estimaba a su pueblo, y empezaron a haber algunas dificultades. Y esas dificultades le llamamos la esclavitud, y eso nos lo narra el libro del Génesis, también el libro de las crónicas, el primer libro de las crónicas, y algunos libros de lo que le llamamos el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o de la Biblia. En el mundo, ¿qué estaba pasando? Pues estábamos entrando en la edad de bronce, es decir, se empieza a trabajar el bronce, pero también se empieza a trabajar fuertemente el tema de los jeroglíficos y sigue el tallado de la piedra todavía, y hay una cosa que se llama el Código Hammurabi. ¿Qué es el Código Hammurabi? Bueno, pues es un descubrimiento arqueológico donde se narra un cierto código de conducta o unas ciertas leyes escritas de conducta que habían en su época. Entonces, bueno, de ahí empezamos a entender que hay algunos códigos de comportamiento moral. También hay algunos jeroglíficos que se encontraron que habla sobre los Hicsos. ¿Y quiénes eran los Hicsos? Los Hicsos eran, parece ser, por excavaciones arqueológicas, parece ser que los Hicsos eran un grupito que hace mención al grupo o al pueblo de Israel, y también por esta época, pues según algunos arqueólogos y las excavaciones que han hecho, se encontró una cosa que se llamó la estela de Merneptah. Y la estela de Merneptah es un tallado también en piedra donde habla sobre un grupo que se llaman israelitas que están metidos por ahí en Egipto. Entonces parece ser que lo que nos cuenta el relato bíblico, pues digamos que arqueológicamente hay cosas que se han comprobado. ¿Qué nos cuenta la historia bíblica? La historia bíblica nos dice que, bueno, entró en esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel, y salió de la mano de ¿quién? Del gran Moisés. Y eso nos lo cuenta ¿quién? El libro del Éxodo. Empezó el Éxodo, Moisés y el Éxodo. Moisés con su mano derecha Aarón, porque Moisés era tartamudo. Acordémonos que vagaron por el desierto, las 10 plagas de Egipto, etcétera, etcétera, y después cuando vagaron por el desierto, se les dio la ley, y también vino la conquista de la tierra prometida por parte de Josué, la cual Moisés vio de lejos. Esto no lo narra, ¿qué libros? Pues el libro del Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, es decir, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, y también el libro de Josué, y también el primer libro de las crónicas, nos habla al respecto. Lo ubicamos más o menos como sus relatos, lo que cuentan sus relatos hacia el siglo XV antes de Cristo, más o menos es lo que se ubica. No quiere decir que en esa época ya había, estos escritos ya estaban consolidados, no estaban consolidados. ¿Cómo transmitía el pueblo de Israel su historia? Bueno, pues a través de la tradición oral, a través del oral. Pero ya después los relatos tuvieron que hacerse por escrito. Después viene una época interesante que es la época de la conquista de la tierra prometida, viene la época de los jueces, y en esa época, bueno, pues ahí están los 12 jueces de Israel, los que estaban rigiendo a Israel, y bueno, está el libro de los jueces, está parece ser el libro de Ruth, habla más o menos en esa época, parece ser. En el mundo, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues simplemente estaba naciendo un nuevo imperio, y era un imperio que era el imperio asirio. Viene después una época de la monarquía, y la época de la monarquía, pues digamos que ya el pueblo de Israel dijo: nosotros queremos ser como los otros pueblos, queremos tener un rey, un monarca que nos rija como los otros pueblos. Entonces viene la época que le llamamos la época de la monarquía.
Y esa época de la monarquía es importante, ¿por qué? Pues porque ahí empieza a consolidarse un poco más Israel como pueblo. Y entonces el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel nos habla sobre estos monarcas. ¿Cuáles eran los monarcas? Acordémonos que el primero pues se llamó el rey Saúl. Después vino ¿quién? El rey David. Y después vino el rey Salomón. Y con el rey Saúl, bueno, después vino el rey David, se consolidó Israel como un pueblo, como una nación. Y después vino Salomón, y Salomón pues le dio también mucha grandeza, pero pues acordémonos que él tuvo muchas mujeres, tuvo muchísimas mujeres, y en castigo Dios envió a los profetas a decirle: el reino se va a dividir. Eso no lo narra el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. También hay algunos salmos que nos narran esa historia. Hay algunos salmos de David, otros salmos que no son de David, otros salmos que son de Salomón, otros salmos que son posteriores a ellos. También algunos pues ubican aquí el segundo libro de las Crónicas, el primer libro de los Reyes, cuando empieza a hablar sobre los reyes, el libro de los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, etc. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que como Salomón pues tuvo sus problemas, vino la división y se dividió ese reino, esa unidad que había, esa monarquía, como un cisma, y entonces se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Y el reino del norte cogieron 10 tribus y se llamó el reino de Israel. Y el reino del sur pues se llamó el reino de Judá. Alrededor habían otros reinos con los cuales siempre habían guerras, peleas, etcétera, etcétera, por temas de conquista. Pero por aquí hacia el norte empezó a crecer algo que se llamó el imperio de Asiria, o los asirios. ¿Y qué pasó? Los asirios pues empezaron su expansión, y eran ejércitos tan poderosos que llevaron al destierro o al exilio, ¿a quiénes? Al reino de Israel, es decir, al reino del norte, a las 10 tribus. ¿Cuáles quedaron? Las dos de abajo, Judá y Benjamín. Me refiero a tribus, me refiero a clanes, familias, grupos grandes de personas que se identificaban de una u otra manera con uno de los tribus. Entonces, bueno, esto podemos verlo, el Reino Unido, ya después el reino dividido. Y el Reino Unido, hasta aquí se habla con el profeta Samuel, ya después vino el reino dividido, y el reino dividido pues hubo profetas en el reino del norte, hubo profetas en el reino del sur, es decir, hubo profetas en el reino de Israel, hubo profetas en el reino de Judá, y todos hablaron de una u otra manera de las situaciones que ellos estaban viviendo, es decir, de las situaciones en las cuales se tuvieron que vivir, que fueron donde los asirios, el reino del norte, y pues el reino del norte parece ser que pues se disolvió. ¿Por qué? Porque las formas de conquista no solamente eran con espada, ¿sí? Sino que también era: llevémonos a las personas, llevémonos a los más importantes, matemos a los hombres, enamoremos a las mujeres, hagamos familia, parentela con las mujeres, y bueno, así vamos cambiando toda su estructura cultural, es decir, su religión, su fe, sus costumbres, sus normas, etcétera, etcétera. El reino del sur duró un poco más tiempo, pero también después vino otro gran reino. ¿Y cuál fue? El imperio ese de Babilonia. El imperio de Babilonia pues conquistó, el imperio de Babilonia, aquí están los asirios, el imperio de Babilonia, bueno, conquistó a Siria y por ende también conquistó a Israel, al reino del norte, los que estaban allá, y ellos desterraron o llevaron al exilio a los que estaban aquí abajito, a los que todavía no habían sido llevados al exilio, o sea, es decir, al reino de Judá, pues los babilónicos se los llevaron y se tomaron hasta la ciudad santa de Jerusalén. Del reino de Asiria, bueno, se tienen algunos elementos. Uno muy característico es que allá se hablaba el arameo, pues parece ser que esa lengua surgió en la ciudad de Aram. Entonces los judíos empezaron no solamente a adoptar, antes tenían el hebreo como su idioma, pues ahora empezaron a adoptar el arameo hasta el punto de olvidárseles el hebreo y solo hablar en arameo. Entonces las personas importantes como Esdras tuvieron que traducir lo propio de ellos al idioma arameo. ¿Por qué? Pues porque ya nadie hablaba arameo. Nadie hablaba hebreo, eran muy pocos, porque la mayoría hablaba arameo. Aquí en el exilio, acordémonos, bueno, ya Babilonia gobierna y también está la caída de Jerusalén
¿Y quiénes hablan al respecto? Pues hablan al respecto el profeta Daniel, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Ageo. Fue un tema que el pueblo de Israel fue un pueblo que, acordémonos, se consolidó, estaba en un territorio, hubo una gran sequía, se fue a Egipto, de Egipto después salió porque lo estaban esclavizando, se fue al desierto, conquistó lo que se llama la tierra prometida o la actual Palestina, se asentó ahí, después vinieron los jueces, los gobernaron los jueces, después vinieron sus reyes, los gobernaron sus reyes, pero después el reino se dividió, fue invadido por los asirios, la parte del norte, porque quedó el reino del norte, las 10 tribus del norte, y después vino el imperio babilónico y acabó de llevarse a todos, entonces hasta los del reino del sur. Entonces viene el exilio. Es un pueblo, y yo quiero que lo tenga muy presente, el pueblo de Israel es un pueblo que ha querido consolidarse como pueblo. Aquí en el exilio parece ser que empezaron a las tradiciones que ellos tenían, esas tradiciones que tenían de manera oral, empezaron a ponerse por escritos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba perdiendo la identidad. Porque esos intercambios culturales, pues uno se va apropiando de lo que llega, de lo que está viniéndose. Y si hay esos, por decirlo así, esas conquistas culturales en cuanto que, no sé, un asirio se casa con una israelita y tienen hijos, pues bueno, ahí se empieza a cambiar y a transformar la cultura. Entonces fue importante el pueblo de Israel empezar esa tradición que tenían de manera oral, empezar a ponerla por escrito, y parece ser que de los primeros relatos que empezaron a poner fueron los salmos. Parece ser que, bueno, ahorita les daré más o menos la lista y con un orden cronológico, de acuerdo a algunos estudiosos, pero igual eso, el estudio sigue cambiando y sigue dándonos nuevas luces. Entonces estos tuvieron que empezar a mostrar su identidad. Después del imperio de Babilonia, les voy a decir que otro imperio vino el imperio persa con Ciro el Grande. Y el imperio persa llegó, tumbó el imperio de Babilonia y no tuvo ningún problema. Les dijo a los judíos: ustedes devuélvanse a su tierra, devuélvanse a su región. ¿Cuál región? Esta de donde habían salido. Y entonces nuevamente se asentaron acá. ¿Con quién? Con el imperio persa, especialmente con el decreto de Ciro. Volvieron a su tierra, volvieron a Jerusalén, volvieron a su lugar. Y estamos hablando más o menos puede ser un siglo VI, un siglo III antes de Cristo. Después de esta época, ¿qué vino? Hacia el siglo IV y primero vinieron los griegos, el imperio alejandrino, Alejandro Magno, vinieron los Ptolomeos y conquistaron todo lo que habían conquistado, ¿quiénes? Los persas. Entonces, hacia esa época más o menos se ubican los relatos de los macabeos y varios relatos también escritos en griego. Y les cuento, hacia la época del imperio griego, bueno, pues se hizo algo muy, muy interesante. ¿Y cuál fue? La primera traducción, compilación y traducción de los textos sagrados para el pueblo de Israel. Es decir, lo que han escrito anteriormente, el tema de la ley, el tema pues de la Torá, que se llama Pentateuco, el tema de los profetas, el tema de los salmos. Aquí hubo una compilación que duró cerca de unos 200 años, del siglo III al siglo I, al año 100 más o menos. Se tiene esta compilación y se tiene esa traducción de esos textos y esa incorporación de los textos. Y aquí fue donde nació algo que se llama la Biblia de los 70, la Septuaginta. Pero fue toda una compilación de todos esos relatos. ¿Y en qué idioma nació? Pues en griego. ¿Por qué? Pues porque el imperio alejandrino o el imperio de Alejandro Magno o el imperio griego, bueno, pues hablaban griego. Entonces la lengua ahora de los conquistados por ellos, pues pasó a ser el griego. Entonces miren, Israel guarda una herencia desde Egipto, que guarda una herencia de cuando se asentaron, después de que salieron del exilio, su idioma, el idioma hebreo, guarda una herencia cuando fueron deportados por los asirios, o llevados al exilio por los asirios, que también es la lengua aramea, y ahora guarda una herencia que es la lengua griega. Increíble todo lo que ese pueblo ha tenido que recorrer. Ya después, hacia el año 100, vino el imperio romano, desplazó la conquista alejandrina, y entonces, pues acordémonos que el imperio romano, la lengua oficial es el latín. Entonces Roma hacía algo muy interesante, que Roma le permitía a todos sus pueblos conquistados
ejercer libremente su culto, ejercer libremente sus creencias. Eso sí, pues eso se llamaba la Pax Romana. Ellos, bueno, el pueblo conquistado, ¿qué hacía? Pagaba impuestos y ellos pues tenían derecho pues a vivir conforme a sus tradiciones bajo la ley oficial del imperio. Entonces Roma era un imperio ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? Quiere decir que toma lo mejor de los pueblos que va conquistando, va tomando lo mejor. Y bueno, ya a partir de aquí ya nos empezamos a acercar a la era o al año cero, a la era cristiana, al nacimiento de Jesús. Viene la restauración del templo, ya viene Jesús, y Jesús, recordémonos que Jesús es judío, y nuestra era, la era cristiana, la empezamos a contar a partir del nacimiento de Jesús. Pero Jesús es judío, y un judío que tiene esta carga cultural tan fuerte, esta carga de atrás, esta herencia gigantesca. Todos los escritos que existían, bueno, pues guardan toda esta herencia de ese paso de este pueblo por tantos territorios. Y bueno, ya aquí, a partir de aquí vienen los textos pues, que se dieron después de la muerte de Jesús, quienes escribieron al respecto, y más o menos la revelación se cierra hacia el año 90, que fue escrito como el Apocalipsis. Hasta ahí más o menos está los textos. Ahorita no nos interesa tanto hablar de pronto del Nuevo Testamento, nos interesa hablar un poco más del Antiguo Testamento y mirar cómo Israel ha sido un pueblo, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha tenido un recorrido histórico bastante móvil, que ha sido un pueblo que ha querido consolidarse, como pueblo, y ha pasado por diversas situaciones. Y esas diversas situaciones de exilio, de guerras, de deportaciones, etcétera, etcétera, pues ha generado diferentes intercambios, por decirlo así, culturales. Y esos intercambios culturales hacen que se apropien ciertas cosas. Y eso es lo que se llama la allochtonía, es decir, se apropia algo que es de lo otro, se apropia para sí mismo. ¿Y se apropia para qué? Pues, o se integra ¿para qué? Pues para explicar las mismas tradiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, este era el recorrido que les quería dar, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que entender que hay diferentes libros en diferentes contextos, hablando de diferentes situaciones, con diferentes formas de contar los relatos, con diferentes figuras literarias, con diferentes contextos, con diferentes autores. Entonces, la Biblia viene a ser un gran compendio, por decirlo así, un gran compendio de una gran tradición. ¿Cuál tradición? La de un pueblo que, primero, el pueblo de Israel, se cree elegido por Dios, se asume elegido por Dios, es el pueblo escogido por Dios con el cual Dios hizo alianza. Y ese pueblo con el cual Dios hizo alianza, pues es un pueblo especial, y Dios lo ha llevado a través de todas esas situaciones. Y ya después, con Jesús, judío, que conocía las escrituras, que las leía, que las explicaba, que pedía el rollo, denme el rollo tal, allá en la sinagoga, pues claro, ya con Jesús, pues Jesús también guarda esa historia, y ya con Jesús empezamos a hablar del cristianismo y de la era cristiana, y entonces el Nuevo Testamento también guarda en parte esa historia del pueblo de Israel, de un pueblo que se entendió como escogido, pero ya con Cristo nosotros nos entendemos como un pueblo al cual Dios vino, se encarnó, vivió entre nosotros y nos abrió el camino hacia Dios nuevamente. Entonces es el pueblo que siempre ha andado con Dios, ahora es el pueblo que va hacia Dios, que sigue caminando hacia Dios de manera especial, de manera privilegiada.